debemos guardar los mandamientos. Debe un cristiano hoy en día guardar los mandamientos. Y hay varios argumentos que llegan a nosotros. Algunos tratan de debatir y otros nos hacen preguntas sobre este tema. Especialmente por la cantidad de confusión que hay en las redes sociales y en algunos medios de parte de los adventistas del séptimo día, de grupos que son mesiánicos y que siguen insistiendo de que no somos salvos por gracia solamente, sino que tenemos que guardar también algunos mandamientos de la ley, aunque ellos escogen entre unos y otros, no todos. Pero bueno, eso lo vamos a aclarar hoy. Vamos a derribar los argumentos, especialmente dos argumentos. Y uno de estos dos argumentos es que Pablo guardaba la Torá y dijo que la ley es buena. Y sí es cierto, Pablo dijo que la ley es buena y santa, dijo Pablo. La cosa es que eso tiene un propósito y se lo voy a explicar hoy. Le voy a explicar cuál es el propósito de la ley para nosotros. Y el segundo argumento que hacen, especialmente adventistas del séptimo día, es que Jesús, cuando Jesús dijo que él no vino a quitar la ley o a abrogarla, sino a cumplirla, entonces ellos dicen, como el Señor dijo que Él vino no a quitar la ley, sino a cumplirla, nosotros pues también tenemos que cumplirla, tenemos que guardarla, es la manera en que lo interpretan, lo cual está completamente fuera de contexto y yo se lo voy a explicar hoy en detalle, ¿sí? Vamos a probar que estos dos argumentos son incorrectos y vamos a comenzar por las bases. Vamos a comenzar por el argumento número 1, que dice Pablo guardaba la Torá y dijo que la ley es buena, por eso hay que guardarla. Y yo quiero que usted abra su Biblia ahí conmigo en Romanos capítulo 7 y vamos a ver el propósito de la ley. ¿Para qué fue dada exactamente la ley? ¿Y qué tiene esto que ver con nosotros? Y si usted viene conmigo ahí a Romanos capítulo 7, vamos a comenzar leyendo en el verso 7. Voy a leer el 7 y luego me voy a ir al 12 y luego voy a leer del 16 al 17 y ahí vamos a ir tomando la idea completa, ¿no? Dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Fíjese nomás, presta atención a esto. La ley en realidad no es mala, tiene un propósito. Pablo aquí comienza ya diciéndote de una vez, pero yo, dice, yo conocí, dice, no conocí el pecado sino por la ley. Quiere decir que la ley nos trae el conocimiento de pecado. La ley, fíjese, la ley no te puede salvar, y se lo voy a decir de entrada. La Biblia dice que era un pacto con defecto y que no pudo perfeccionar nada. Y la palabra perfeccionar en el lenguaje de salvación quiere decir completar. Y eso lo vamos a ver en Hebreos. Lo vemos bastante en Hebreos. De hecho, Hebreos es la cátedra para poder discernir todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, Pablo dice, de entrada te está diciendo, no conocí el pecado sino por la ley. Cuando no había ley, yo no sabía que estaba haciendo algo malo, pero cuando la ley me dijo que era malo, entonces se convirtió en pecado. Quiere decir que ahí nos está diciendo el texto que la ley viene con el propósito de mostrarnos el pecado. La ley es la que te dice, hiciste esto mal, mentiste. La ley te dice, te airaste, te enojaste. La ley te dice, codiciaste. ¿Sí? Y entonces aquí exactamente nos está diciendo eso el apóstol Pablo. Tampoco dice aquí, dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mire lo que dice Pablo aquí, verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Dice, produjo en mí toda codicia. Quiere decir que Pablo te está diciendo aquí que él rompió uno de los 10 mandamientos, dicho sea de paso. Aunque la ley tiene mucho más de 10 mandamientos, por lo menos 613 mandamientos que podemos leer ahí. Yo siempre digo por lo menos porque no son exactos. Y ya le dije esto en otro estudio
Yo estuve debatiéndolo en una universidad hace un tiempo atrás, unos años atrás, y ellos decían, no, que son 3, y yo le dije, no, hay mandamientos implícitos y hay mandamientos dobles, y en realidad es difícil establecer que son 613, pero por lo regular siempre se ha dicho que son 613 mandamientos de la ley, los cuales tú no los puedes guardar. De hecho, hay mandamientos que fueron dados para esta cultura agraria de ese tiempo, que tenían que ver con lo que hacías con tu buey y con tu asno y con la tierra, que en realidad hoy en una cultura de ciudad no tiene aplicación. Para empezar. Y ellos van a argumentar esto para decirte, bueno, esos son los que nosotros no guardamos. Entonces escogen entre lo que guardan y lo que no guardan, lo cual es un peligro enteramente, porque dice Santiago que si, y eso se lo voy a enseñar en el texto en unos minutos, que si guardas todos, pero rompes uno, entonces eres culpable de todos. Entonces ya echaste a perder todo, porque así es la ley. En la ley o guardas todo o rompes todo. En otras palabras, si rompes una cosa es como si rompieras todo. La pregunta es, ¿quién la puede guardar? Y mucho más allá, ¿quién se puede justificar por la ley? Si ese es el caso, ¿no? Bueno, y Pablo dice aquí en el verso 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Diga conmigo, sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado está muerto. Quiere decir que el propósito de la ley era mostrarnos el pecado. Uno de los propósitos. Le voy a decir hoy todos los propósitos de la ley. Si usted se va conmigo al versículo 12, aquí mismo en Romanos 7, si va al versículo 12 conmigo, dice aquí, y este es el texto que ellos usan para argumentar de que la ley es buena y por eso hay que guardarla, porque es buena y es santa y no ha pasado. Versículo 12 dice Pablo aquí, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo. Eso es verdad. Eso es verdad. Y tú no puedes decir lo contrario. Es tan santa que tú no puedes llegar. La ley es santa. Es tan santa que tú no puedes llegar. Pero fue producida, fue escrita con un legítimo propósito. Si a ti te dicen, esto es malo, no lo hagas. Es como el niño chiquito, que tú le dices, no te subas ahí, mijito. No te subas ahí. Y él se sube. Y se cae. Y luego tú le dices, mira, te caíste, pero yo te había dicho que no te subieras ahí. No te subieras en ese muro. Si tú no le hubieras dicho que no se subiera, no hay ningún problema. Porque no había ninguna ley. Él se subió, se cayó, no hay nada. Por eso que yo digo que tú no puedes castigar a un niño por algo que tú no le dijiste. Tú no puedes ir a un niño y decirle, te voy a corregir porque hiciste esto, cuando tú no le habías explicado que eso no lo debía hacer. ¿Me está siguiendo lo que estoy diciendo acá? Quiere decir que la ley viene y te dice, esto es malo, no lo hagas. Si lo haces, ahora tienes culpa porque te había dicho que es malo. Vamos a ir avanzando. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al, ¿qué dice? Pecado. Vamos 16 y 17. Dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Pablo vuelve a decir otra vez que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es lo que está diciendo Pablo. Y esto yo lo hablo en algunos videos acá, en algunos estudios bíblicos. El problema no soy yo, el problema es el pecado que habita en mí. La ley me indica cuál es ese pecado. La ley me enseña cuál es ese pecado, ¿sí? Entonces, ¿para qué es la ley? ¿Para qué es la ley? Pues le voy a decir dos cosas. Número uno, para llevarnos a Cristo, ya que no nos podía salvar, la ley no nos podía salvar, pero nos puede indicar que estamos mal y entonces nosotros tenemos necesidad de corregir eso, de salvación. Ahora, esa salvación no la podemos encontrar en la ley, pero la ley nos lleva y nos dice. Y el segundo propósito, para que
la gracia sobreabunde, haciendo lo que la ley no podía hacer. La ley te dice que estás mal, pero no te puede arreglar el problema. Entonces hace que la gracia sobreabunde, porque es la gracia la que puede arreglar el problema. Y esto lo vamos a ver aquí en Gálatas. Si usted viene conmigo a Gálatas capítulo 3, mire, dice el verso 24, Gálatas 3, dice el verso 24, voy a leer el 24 y el 25, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo es un maestro de niños, es lo que quiere decir la palabra. Es un maestro de menores, de personas que empiezan, de personas que no tienen experiencia, un maestro de neófitos, un maestro de niños. Escuche, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Aquí está claramente el texto. Está diciendo usted aquí, ¿para qué la ley? ¿Para qué es? Para llevarnos a Cristo. Dígalo conmigo, la ley es para llevarnos a Cristo. Es un maestro que te dice, mira, te voy a enseñar el camino, yo no te puedo arreglar el problema, pero te voy a decir dónde está la respuesta. Eso es lo que hace el maestro. El maestro te guía. La ley te dice, esto hiciste mal, estás caído, necesitas ayuda. Y si usted se va al antiguo pacto, el antiguo pacto está apuntando a Cristo por medio de sombras, por medio de símbolos, y eso lo vamos a ver en unos minutos. De hecho, este estudio, amados, es para gente que ama el entendimiento y gente que ama la carne de la palabra, no necesariamente la leche, aunque es buena la leche, los que aman el alimento sólido. Si usted es primera vez que está con nosotros, es una bendición tenerle con nosotros en el estudio bíblico. Verdaderamente, déjenos saber ahí en el chat que es nuevo, o en los comentarios. Si tiene alguna pregunta, hágala en los comentarios. De hecho, dicho sea de paso, esto que estoy enseñando acá, lo tengo en la guía de estudio. Se la voy a dejar ahí, le voy a dejar ahí en el enlace en la descripción. Usted la puede descargar y ahí están todos los textos, comentarios y muchos otros recursos gratis que pueden edificar su vida. Y si usted es nuevo con nosotros, le voy a dar este librito. Únase a la comunidad de estudio bíblico, la comunidad del estudio bíblico del jueves. Y este librito le va a ayudar a usted y le va a explicar de qué se trata el estudio bíblico y le va a apuntar a una cantidad de recursos también para que usted pueda crecer con nosotros aquí en comunidad. Aquí nos reunimos cada jueves a estudiar la palabra de Dios. De todas partes de Latinoamérica venimos a hacer esto, sí. Vamos a continuar con el texto. Entonces, Gálatas nos dice claramente a nosotros acá, sí, que dice aquí, vamos a completar la idea. Dice, nuestro ayo. Dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ahí dice claramente que es para llevarnos a Cristo. Dice, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Quiere decir que la ley no te puede justificar. La ley dice que es el maestro que te lleva a Cristo para que la fe te justifique. En otras palabras, por gracia sois salvos, dice Efesios capítulo 2, verso 8, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No puedes ser salvo tú por obras o por tus esfuerzos o por guardar la ley de los mandamientos, que son básicamente obras. No puedes ser salvo así. Tienes que ser salvo solamente por gracia, y eso te lo voy a explicar. Pero aquí claramente el texto está diciendo el propósito de la ley. Es para llevarte. Pablo dice, yo no conocía el pecado antes que la ley viniera. Pero cuando vino la ley, entonces conocí el pecado. ¿Sí? Conocí la codicia. Aquí está. Es para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Ya se da cuenta de lo que estoy diciendo? Te enseña el pecado, pero no te justifica. ¿Sí? Dice el verso 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Para los que quieren seguir guardando los mandamientos y diciendo, oh, yo soy salvo por medio de guardar los mandamientos. Yo estaba en estos días revisando, porque es un estudio que estoy haciendo sobre la secta de los adventistas del séptimo día, y un maestro prominente de esa secta estaba
diciendo que es la obediencia la que te mantiene salvo, lo está diciendo claramente. Y ellos dicen ser cristianos. Antes no hacían tanto énfasis en eso, pero últimamente han tomado la estrategia de decir que son cristianos, lo cual es más peligroso que antes. Antes decían que eran cristianos, pero se usaba más el concepto de sabático. Yo recuerdo cuando era pequeño que se conocían los adventistas del séptimo día como los sabáticos. Porque sí, el sábado es el ídolo grande de la secta. Y le voy a hablar de eso en otro estudio que estoy haciendo relacionado a en estos días que vienen, donde voy a hablar exactamente del sábado. Pero hoy en día ella te dice, nosotros somos cristianos y somos salvos por gracia. Hay un énfasis. Pero también tenemos que guardar los mandamientos. Entonces, la Biblia nos dice a nosotros que entonces ya no es gracia. Si es por obras, ya no es gracia. Pablo nos dice eso claramente. Pero ellos te van a decir eso. Es que es por la obediencia que te mantienes salvo. La pregunta es, ¿y puedes tú ser completamente obediente todo el tiempo? Porque si rompes en un mandamiento uno, ya eres culpable de todos. Sí, pero bueno, dice el verso 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. En otras palabras, ya no necesitamos eso. Necesitamos que la ley nos dijera dónde estábamos mal para que viniéramos a Cristo. Una vez que venimos a Cristo, ya no estamos bajo la ley. Ya no somos guiados por la ley. De hecho, la ley es un pacto temporal, un pacto que caducó, no es eterno. No es eterno. Y bueno, vamos a continuar acá. Y le voy a dar otro texto más que es Romanos capítulo 5, verso 20 para reforzar esta idea. Y aquí está. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Aquí te da Pablo otra vez el mismo concepto. La ley se introdujo para, diga conmigo, para. Aquí está el propósito de la ley. Se introdujo para que el pecado abundase. Para que el pecado abundase. Miren lo que dice aquí el texto. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Le dije antes que uno de los propósitos de la ley es que la gracia sobreabunde. La ley te dice, no puedo hacer el trabajo, entonces la gracia tiene la preeminencia. Aquí te dice, el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y verso 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahí está el propósito de la ley, ¿sí? Y Cristo es exaltado. Ahora, ¿para quién es la ley? Exactamente. Es para nosotros los que estamos en Cristo, es para nosotros los gentiles. ¿Para quién fue primordialmente o primariamente escrita la ley? ¿Sí? Bueno, primero, la ley fue escrita para Israel. Y segundo, la ley fue escrita para los impíos. Ahora, la pregunta es, ¿eres tú israelita? Esa es la primera pregunta que yo te tengo que hacer hoy en día. Vamos a ver lo que dice el texto aquí en Romanos capítulo 3. Venga, Romanos capítulo 3 conmigo. Y vamos aquí al versículo 19 y dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley. Dice aquí, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Wow, esto está tremendo. Vamos a desempacar esto despacito, ¿sí? Mire aquí. Dice, sabemos que todo, diga conmigo, todo, no una parte, no la mitad, todo lo que la ley dice, lo dice, ¿qué dice aquí? A los que están bajo la ley. Lo dice a los que están, todo lo que la ley dice, lo dice ¿a quién? A los que están bajo la ley. La pregunta es, ¿y tú estás bajo la ley o estás bajo la gracia de Dios? ¿Sí?
Si tú estás bajo la gracia de Dios, entonces todo lo que la ley dice no es para ti. Todo lo que la ley dice lo dice para quienes. ¿A quienes fue dada la ley de Moisés? La ley fue dada, Pablo nos dice claramente, a Israel. ¿Sí? A los que están bajo la ley. La ley, diga conmigo, es para los israelitas, es para los judíos, es para los que están bajo la ley. De ellos es la ley y los pactos, dice el texto. Para los que están bajo la ley. Romanos capítulo 3 es una cátedra porque luego termina en el 28, en el verso 28, diciéndonos a nosotros exactamente cómo es que somos justificados. ¿Sí? Ya dice aquí, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe o por fe sin las obras de la ley. Ahí está claramente. Sí, creo que me adelanté un poquito en eso se lo iba a decir después. Pero bueno, se lo voy adelantando de una vez. Primera de Timoteo, dice aquí el versículo 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Venga conmigo. Diga, la ley no fue dada para el justo. Tú has sido justificado, tú has sido hecho justo por gracia. Quiere decir que ya tú no eres el impío. Tú fuiste impío en otro tiempo, pecador, separado de Dios. Sí. Pero la gracia de Dios te salvó, te justificó y ahora tú has sido hecho justo. La ley, cuando tú estabas en pecado, te ayudaba, porque el mandamiento te decía, estás mal, estás en pecado. Ya le dije anteriormente el propósito. El mandamiento te decía, estás mal, estás en pecado. Bueno, tú ya entendiste que estás mal, ahora ¿cómo soluciono eso? Bueno, dice la Biblia que te apuntaba a Cristo. Una vez que estás en Cristo ya no necesitas el ayo que te apunta. ¿Verdad que sí? Ahora, aquí nos está diciendo Pablo en Timoteo, fíjese nomás, que no fue dada para el justo. Una vez que tú fuiste justificado, ya tú no estás bajo ayo. Diga conmigo, no estamos bajo ayo. Ya tú no estás bien delante de Dios por guardar los mandamientos prescritos en la ley, en tablas. No. Tú estás bien porque Cristo te puso bien. Eso es lo que quiere decir justificado. En inglés sería right standing. Estás parado bien con Dios, estás en orden. Ahora, dice aquí que la ley no fue dada para el justo. Dígalo conmigo, no fue dada para el justo. No es para mí. Diga conmigo, yo soy justo por gracia. Dígalo, yo soy justo por gracia. Entonces, si tú eres justo, la ley no es para ti. Diga, la ley no es para mí. Escríbalo ahí en el chat, en los comentarios. La ley no es para mí. La ley no es para el justo. Ahí lo dice claramente el texto. Eso es para todos los que me dicen a mí de que están guardando la ley y las ceremonias y guardando los estatutos. Esto es un problema porque esto se ha introducido en Latinoamérica en todas partes, en las iglesias. Entras por gracia. Oh, hermano, es que el Señor te acepta como eres. Una vez que estás adentro, ok, ahora tienes que mantenerte salvo haciendo esto y esto. Y eso es un error, porque la misma gracia que te salva te sostiene salvo. Gracia para entrar y gracia para permanecer. Eso lo he enseñado una y otra vez acá. Tengo un estudio que se titula Las columnas. Lo va a encontrar aquí de tres videos. Vaya y estudie ese estudio y tiene guía de estudio. Usted lo puede conseguir ahí, es gratis, la guía de estudio, todo. Y usted va a entender más esto a profundidad. Sí, diga conmigo, la ley no fue dada para mí, que soy justo. ¿Para quién fue dada entonces? Bueno, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, ¿sí? Para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos. Ay, a los mentirosos que estén aquí esta noche, mire, la ley sí es para usted. Pero si fuiste salvo por gracia, ya no es para ti. Sí. Dice para los mentirosos y para los perjuros
o perjuros, no sé dónde va el acento acá, sería, si fuera esdrújula sería en la E esta, entonces sería perjuros, pero no está ahí el acento, entonces... y para cuanto se oponga a la santa doctrina, aquí hay revelación. Los legalistas, por eso es que todo el tiempo están metidos en la ley, porque ellos se oponen a la santa doctrina, a la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La doctrina de la gracia de Dios. La gracia es el mensaje y la doctrina del nuevo pacto. Y todos los que se oponen a eso, todos los que siguen regresándote a la ley y la ley y la ley, esos se están oponiendo a la sana doctrina. Bueno, para ellos sí es, porque ellos están completamente en separación, algunos en apostasía. ¿Sí? Pablo aquí dice algo muy tremendo, entre comillas. Dice aquí, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Pablo dice que a él le fue encomendado el evangelio, el glorioso evangelio. Acuérdense que a él le fue dado establecer la base, poner los fundamentos de la iglesia gentil. Él es el perito arquitecto de los gentiles. Él puso el fundamento de la iglesia gentil. Entonces, ahí nosotros vemos para quién es la ley. No es para el justo. Diga conmigo, no es para el justo. La ley es para los que están bajo la ley, para Israel y para los impíos. Bueno, aquí está la lista de todos. Pero nosotros no estamos en la lista porque nosotros hemos sido justificados, somos justos por gracia. ¿Sí? Y tampoco somos israelitas bajo el antiguo pacto. Y de hecho, debo añadir, y hay un progreso en esto, que si tú estás en Cristo y eres, voy a decirlo de esta manera, si tú eres israelita, la única manera de ser salvo es por medio de Cristo también. Sí, aún el israelita ya no puede ser salvo por gracia. El israelita tiene que entrar de la misma manera que tú entras. Hay solamente un camino al Padre y es Jesucristo. ¿Me está siguiendo? Por eso es que Pablo derribó, dice la palabra que Cristo derribó la pared que nos separaba y desde los dos pueblos hizo un solo pueblo. ¿Me está siguiendo acá? Y esto es un problema para mis amigos mesiánicos que todo el tiempo están diciendo de que Israel y el tiempo Israel. Y un problema grave con el dispensacionalismo, que dice que hay dos planes, un plan para la iglesia y otro plan para Israel, lo cual es completamente un error. No hay dos planes, hay un solo plan que es Jesucristo. Y los judíos, para entrar a salvación, necesitan entrar por medio de Cristo también. Quiere decir que por medio de la ley ningún hombre se justificará delante de Dios, dice Pablo. Ninguno, ningún ser humano, nadie se puede justificar delante de Dios. ¿Sí? Quien intenta justificarse guardando la ley tiene varios problemas, y aquí yo cito tres. Tiene más de tres, pero aquí yo cito tres problemas. Y se los voy a decir. Número uno, está bajo maldición. Permítame decirle esto, y se lo digo en amor. Pero quien se está tratando de justificar por medio de guardando los mandamientos, guardando la ley, está bajo maldición, número uno. Número dos, está desligado de Cristo. Y número tres, debe guardarla completa. Porque si ofende en un punto, es culpable de haber roto todos los mandamientos. Se lo voy a explicar texto por texto. Y vamos con el primero. El que intenta justificarse o el que intenta justificarse o salvarse guardando la ley, primero, está bajo maldición. No lo digo yo, lo dice el texto. Dice aquí Gálatas capítulo 3, verso 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley, dice, están bajo maldición. ¿Ah? No lo digo yo. Ahí está en el texto. Todos los legalistas, todos los que le dicen a usted, oh hermano, usted fue salvo por gracia, ya vino a Cristo, él lo aceptó tal como usted está, pero ahora para mantenerte en santidad y para mantenerte salvo, tienes que guardar esto y esto y esto. Y le da una lista de cosas que no están ni en la Biblia. A veces son cosas que son leyes inventadas,
leyes de hombre, preceptos de la denominación, manipulación. Hermano, tienes que ahora dar el diezmo y tienes que venir al culto de oración y venir a la vigilia. Y si no, no estás salvo. Hay lugares que si tú no vas a la vigilia no eres salvo. Ellos me dicen que perdiste la salvación. Así son de legalistas. Legalistas. Y todo el tiempo están tratando de mantenerse salvos por lo que hacen, por su comportamiento. No, esto no es licencia. No lo estoy motivando a que se porte mal o a que sea desobediente. Para nada. La obediencia trae buenos frutos. Pero nosotros no somos obedientes para salvarnos. Nosotros somos obedientes porque fuimos salvos. Nuestra obediencia es un resultado, es un fruto. Es más, la misma palabra dice en el capítulo 6 de Romanos que nos ha sido dada por fruto la santificación. La santificación es un fruto. Tú no te santificas para ser salvo. Tú entraste en santificación porque fuiste salvo. ¿Me estás siguiendo? Eso está muy claro ahí. Sí, bueno, aquí dice el texto que los que dependen, dice todos, aquí no deja a nadie fuera, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ahí está, es mala noticia, yo lo sé. Pero debe ser buena noticia porque esto lo debe alertar a usted. Y si usted está tratando de mantenerse salvo, guardando preceptos, lo está haciendo por sus propias fuerzas. Usted está desechando el completo y perfecto sacrificio de Cristo en la cruz. Usted dice, no es suficiente lo que Cristo hizo, yo tengo que ayudar al Señor, yo tengo que hacerlo. ¿Sí? Y número 2, le dije que está desligado de Cristo. Y eso está ahí en Gálatas mismo, capítulo 5. Venga conmigo a Gálatas, capítulo 5. Dice el verso 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia haber caído. Fíjense qué mala interpretación. Y a esto yo dedico un video ahí completo en el canal hace unos añitos que lo hice. ¿Qué cosa tan tremenda esta? Cosa tan tremenda esta. De Cristo os desligasteis. ¿Qué cosa es caer de la gracia? Alguna gente piensa que caer de la gracia porque fallé y cometí un error y perdí la salvación. Tengo que ir al altar de nuevo y arrepentirme otra vez. En otras palabras, tengo que ir a crucificar a Jesús de nuevo. Y la Biblia dice que eso no se puede hacer. Para otra vez regresar. Y todo el tiempo hay gente que está perdiendo la salvación cada semana. Hay gente que está en su mente, digo. Y así se lo predican. Lo cual es completamente erróneo. Sí. Y la Biblia dice que si tú estás tratando de justificarte por medio de lo que haces, por medio de la ley, estás separado, le dije allá, y de la gracia habéis caído. Habéis caído. ¿Qué quiere decir caer de la gracia? Es regresar a la ley. Es bajar de un eslabón. Es desechar el mensaje de salvación por gracia. ¿Sí? Desecharlo y regresar al mensaje de justificarte por tus propias fuerzas. Eso es caer de la gracia. Es caer de la gracia. Estabas en gracia, que es un pacto superior fundado sobre mejores promesas, y tú dices, no, eso no me funciona, me voy a guardar la ley, voy a guardar los mandamientos, porque por medio de yo guardar los mandamientos, entonces yo voy a santificarme. De hecho, después tú te vas a llevar el trofeo y las coronas, porque el crédito es tuyo, porque no necesitaste a Cristo, lo hiciste por tus propias cuentas, por tu propia cuenta. Esto trae jactancia. Yo tengo un librito muy antiguo que escribí hace años ya, que se titula El fin de toda jactancia. Sí, lo pueden encontrar por ahí, anda en librerías, lo pueden encontrar en Amazon. El fin de toda jactancia. Y esto es lo que sucede con la salvación. Ya no tenemos de qué jactarnos. Pero el legalismo lo que hace es animar el orgullo. Tú te sientes como que, mire, yo soy santo porque yo ayuno tantos días por semana. Y yo no estoy diciendo, yo no estoy hablando en contra del ayuno. Si quiere ayunar, ayune, pero no es para salvarte ni es para no es, tu justificación no es afectada por tu ayuno. Tú no puedes ser más salvo de lo que ya estás por ayunar. Déjeme decirlo así. ¿Me está oyendo acá? Que sea una buena disciplina y que, bueno, le puede a usted ayudar con la glotonería y ayudarle con otras cosas por ahí, especialmente. Bueno,
eso ya es cuestión de que si usted quiere hacerlo, pero le voy a decir una cosa, usted no puede ganar el favor de Dios por medio del ayuno. Es más, usted no puede chantajear a Dios para que le dé cosas por medio del ayuno. Hay gente que dice, no, yo quiero que Dios me dé esto, me voy a meter a ayunar y no voy a salir de ayuno hasta que no me lo dé. Se va a morir, usted, ¿sabe? De hambre se va a morir. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede chantajear a Dios. Hay gente que trata de chantajear a Dios. Me voy a meter en ayuno hasta que Dios no me dé lo que quiero. No voy. Es una perreta. Es una perreta. Es un capricho. ¿Me está siguiendo? No. Estás desligado, estás completamente desligado. Y número 3, si la vas a guardar, debes de guardarla completa. Y esto está aquí en Santiago. Dice, porque cualquiera, Santiago capítulo 2, verso 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Si tú guardas todo, pero caes en una cosa. No, vamos a poner de ejemplo al apóstol Pablo. Él dice que cayó en codicia. Dice que fue hallado en codicia. Si tú guardas todo, pero ofendes en uno, vamos a decir, tú guardas todos los mandamientos, pero un día dices una mentira. Un día dices una mentira. ¿Qué pasa con los mentirosos? O un día miraste a algo que no tenías que ver, te pasó por delante una mujer y se te fueron los ojos y la viste y ya dice Cristo que codiciaste en tu corazón, ya estuvo. Dice que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, dice cometió adulterio, ya adulteraste, ya caíste. O te enojaste, o quien sea, lo que sea, en un punto fallaste, ya eres culpable de todo. Quiere decir que quien intenta justificarse guardando los mandamientos tiene un problema muy grande. Está bajo maldición, está desligado de Cristo y ahora, si quieres guardarlo, tienes que guardarlo todo porque si fallas en una sola cosa ya eres culpable de todo. Yo creo que con esto nosotros resolvemos, esta es la respuesta al argumento número 1 y este es que Pablo guardaba la Torah y dijo que la ley es buena y por eso tenemos que guardarla. ¿Sí? Bueno, Pablo dijo que la ley es buena. Pablo no guardaba la Torah. Pablo guardó la Torah antes de recibir la revelación de Jesucristo. Y él habla de la libertad que tiene en Cristo y que practicaba en Cristo cuando dejó de guardar estatutos y mandamientos de la ley. Pablo habla de comer carne y Pablo habla de la libertad que tenía en Cristo una y otra vez. Sí, entonces ya le expliqué para quién es la ley y le dije a usted, quien intenta justificarse guardando la ley, las 3 cosas que suceden. Ahora vamos al argumento número 2. Y el argumento número 2 es que Jesús no vino a quitar la ley, sino a cumplirla. ¿Cuántos están gozando hoy? Esto se va a poner bueno. Mire, ellos dicen, de hecho alguien por ahí nos lo puso en los comentarios en estos días y no le respondí. Dije, voy a esperar porque como ya iba a hablar de esto, dije, pues entonces ya ahí viene la respuesta, ¿sí? Jesús, algunos dicen, él no vino a quitar la ley, él vino a cumplirla. Y si él la cumple, nosotros tenemos que cumplirla también. Ese es el segundo argumento. Y ese es un argumento que tienen los adventistas del séptimo día. Es un argumento que ellos usan con frecuencia. Sí. Es una secta peligrosa, dicho sea de paso, ¿sí? Y como le estaba diciendo antes y le empecé a decir, y un problema, y esto es apologética, tengo el derecho y la autoridad para decirlo. Yo no estoy difamando a nadie personalmente. Yo sé que hay gente ahí dentro que ama al Señor verdaderamente de corazón y están siendo engañados, han sido engañados. Sí, y los han metido en un sistema de manipulación, de controlación, donde ellos creen que haciendo esto y haciendo lo otro, es como los testigos de Jehová, igualmente. Ahora los testigos de Jehová te andan diciendo que también son cristianos. Antes no lo decían. Antes solamente decían que eran testigos de Jehová, pero han cambiado la estrategia. Ahora dicen que son cristianos. Ellos no son cristianos. Ellos niegan la deidad de Cristo. Yo voy a darle un estudio a usted y le voy a explicar exactamente lo que creen los testigos de Jehová. Y los mormones igual. Una vez vinieron 2 mormones. Yo estaba pastoreando acá en San Diego
en los años que estaba pastoreando antes de irme a Latinoamérica, a Sudamérica, a trabajar en las misiones. Pero en ese tiempo vinieron dos mormones a visitarme. Y yo los recibí y los senté en la oficina y venían a hablarme. Y mientras me hablaban yo sacaba y les decía, ¿quieres un café? No, nosotros no tomamos café, es pecado el café. Bueno, yo me tomo el cafecito mientras ustedes hablan. Y yo tuve la oportunidad de sacarles información a ellos de tal manera que ellos no podían debatir conmigo y finalmente me dijeron que iban a traer a uno que estaba, un elder, a un anciano, alguien que estaba por arriba de ellos, que venía a discutir conmigo. Yo tenía el libro del Mormón, ahí lo tengo, lo he estudiado, lo he revisado, sé lo que dice, le voy a hablar sobre la secta, le voy a dedicar un estudio completo sobre esa secta también. Pero ellos ahora también andan diciendo que son cristianos, es una estrategia nueva. Ellos quieren que Estados Unidos aquí, por lo menos, que acá los vean como otra denominación, como los bautistas, como los metodistas, como los, digamos, los presbiterianos, que son una denominación más cristiana. Y eso no es así, es una secta que niega las doctrinas fundamentales de la ortodoxia cristiana. Completamente fuera de la ortodoxia. Y unas ideas raras y otra revelación, porque ellos ponen al libro del Mormón y ponen a la Biblia al lado, donde el libro del Mormón tiene más autoridad de la Biblia. Ellos dicen que ellos creen que la Biblia sí es inspirada por Dios. El problema son las traducciones, que no confían en ninguna traducción, pero sí confían en lo que dice o lo que dijo José o Joseph Smith sobre traducciones. Y entonces la palabra de Joseph Smith y otros comentarios de ellos toman relevancia sobre lo que dice la Biblia, lo cual es un error tremendo. Bueno, yo no estoy hablando de eso hoy, eso solamente lo dije ahí por un minuto y vamos a seguir por donde vamos, ¿sí? Para no desviarnos acá. Pero lo que quiero decirle a usted es que el peligro, en lo que quiero enfatizar hoy es en el peligro de estar llevando a la gente a guardar la ley o a tratar de justificarse por medio de la ley. Y este es un argumento que lo usan ellos. Mire, este argumento de que Jesús no vino a quitar la ley sino a cumplirla, este argumento no solamente lo usan los adventistas del séptimo día y también lo usan los testigos de Jehová. También este argumento lo usan los mesiánicos, supuestamente entre comillas cristianos. También lo usan cristianos evangélicos legalistas, que son muchos, es una gran cantidad. Ellos dicen, no, Jesús no vino a quitar los mandamientos, vino a guardarlos, hermanitos, tenemos que guardar los mandamientos. Y ahí lo meten a usted otra vez en la ley. Dice, hermano, usted me está diciendo que entonces puedo romper los mandamientos. No, amado, le voy a decir algo. Lo que fue escrito en tablas ahora está escrito en tu corazón. ¿Me está oyendo acá? El Espíritu Santo de Dios que habita en ti te guía a toda verdad y te enseña. La ley de Dios está en tu mente, ha sido escrita en tu mente. ¿Me está oyendo acá? No son los preceptos dados por la religión. Es la guianza del Espíritu en ti. Y el Señor te dice, el Señor te deja saber a ti cuando hay algo que te es lícito pero no te conviene. Que puede ser, no te va a hacer caer, pero no te va a edificar. Y mire, el niño espiritual siempre te está haciendo preguntas en cuanto a lo que es y lo que no es lícito. Hermanos, hay gente que pregunta todo el tiempo, hermano, ¿puedo yo ir al cine? ¿Es correcto que un cristiano vaya al cine? Así pregunta. ¿Es correcto que un cristiano vaya a una fiesta? ¿Es correcto que un cristiano tome vino? ¿Es correcto que un cristiano tenga novia? Y esas son las preguntas allá los fariseos venían y le decían al Señor, ¿es lícito esto? ¿Es lícito lo otro? Usan la palabra lícito, ¿es lícito? Y eso es lo que hace el niño espiritual, porque necesita todavía el ayo. El ayo es maestro de niño. ¿Qué puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer? O sea, vengo el domingo a la iglesia para que el pastor me diga lo que es bueno y lo que es malo, qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Cuando la ley de Dios está ya en tu mente, el Espíritu de Dios te guía.
Y tú sabes lo que te conviene y lo que no te conviene. Y hay cosas que son lícitas, pero no te convienen. ¿Me estás siguiendo? Entonces, para este argumento de que Jesús vino a guardar la ley, o que no la quitó, sino que vino a guardarla, vamos conmigo al texto y le voy a decir, vamos primero a ver exactamente lo que dice el texto ese, porque vamos a estar hablando sobre un texto. Si no lo leemos, algunos no saben exactamente qué es lo que estoy diciendo, ¿sí? Y ese está en Mateo capítulo 5, verso 17. Escúcheme bien, porque este texto es clave. Es importante que usted sepa esto, porque mucha gente le va a usar este texto. Capítulo 5 de Mateo, verso 17 dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Note que aquí también dice los profetas. La ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Diga conmigo cumplir. ¿Qué quiere decir cumplir? Aquí es donde está el problema de interpretación. Que algunos piensan que cumplir tiene que ver con guardar los mandamientos, obedecerlos. Entonces vamos a explicar exactamente qué es lo que el texto está diciendo y qué es lo que el texto no está diciendo. Y para explicar este texto, lo primero que yo tengo que decirle a usted, que establecer y dejar ya asentado, es que la ley ya caducó. La ley ha caducado. Era temporal, fue impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. El texto no lo dice. Y Cristo ya presente cumplió todos los símbolos y sombras que la ley hablaba de él, siendo él el cumplimiento y cierre de la ley para iniciar un nuevo y mejor pacto, ¿sí? Y aquí respondemos al segundo argumento, de que Cristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Dejamos establecido que la ley caducó. Primero, ¿cómo lo dejamos establecido? Bueno, si usted viene conmigo, digamos, a Romanos capítulo 10, aquí está, verso 4, dice, porque el fin de la ley es Cristo. Algunos dicen que el fin aquí no quiere decir el final, sino que es para lo que es, con el fin de hacer esto, con el fin de hacer lo otro. Bueno, como quiera que usted lo interprete, lo lleva al mismo lugar. Si usted lo interpreta de esta manera, diciendo que el fin de la ley quiere decir que el final o decir el propósito, algunos creen que la palabra fin aquí se puede sustituir por propósito. Bueno, eso va con lo que yo le estoy enseñando. El propósito de la ley es Cristo, es llevarlo a usted a Cristo, ¿correcto? Eso no hay problema. Aunque yo sé que el texto está diciendo que el fin quiere decir que ahí termina. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Sea que es el fin de que ahí termina, o que sea que es el fin porque para esto es dada, o el propósito, de todas formas, en Cristo termina. Al llegar Cristo, ahí ya la ley cumplió su propósito, ¿sí? Entonces, de hecho, dice el verso 5 aquí, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso es la ley. La ley es: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Es por hacer, es por lo que tú haces, es por tu comportamiento, es por tu esfuerzo, ¿sí? Pero aquí dice claramente el fin. Diga conmigo, el fin, ¿sí? El fin de la ley es Cristo. Vamos a aclararlo un poquito más y vámonos a Hebreos. Vamos a la cátedra de ley y gracia. Vamos a Hebreos capítulo 8 y dice aquí el verso 13: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Es lo que dice aquí. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Cuándo Hebreos fue escrito? Que fue antes de la destrucción del templo en Jerusalén. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que todo leerlo en contexto, amado, y también leerlo en contexto histórico. Y yo le he hablado a usted sobre la destrucción del templo de Jerusalén y qué pasó ahí. Mire, la gracia entra legalmente, en otras palabras, jurídicamente, la gracia entra con la muerte del testador, con la muerte de Cristo. Un testamento no puede entrar en acción mientras el testador está vivo, dice la palabra de Dios.
Sí, la era de la gracia no entra en Mateo capítulo 1, verso 1. El Nuevo Testamento en realidad no empieza en Mateo capítulo 1, verso 1. En nuestra Biblia ahí dice Nuevo Testamento, pero en realidad el Nuevo Testamento entra cuando muere el testador. Entonces la gracia no entra ahí. Nosotros empezamos a leer gracia ya después que Cristo resucita, después que Cristo muere y resucita con la muerte del testador. Ahora, escuchen bien esto. Escuchen esto. El escritor de Hebreos, que yo en lo personal ya he dicho antes, creo que es Pablo, pero no está firmada la carta y hay argumento en eso. Ahorita no voy a entrar en eso, pero yo tengo por ahí razones que ya he dicho antes y he enseñado en cuanto a por qué yo creo que Pablo escribió Hebreos. Y es parte del apostolado, es parte de las 14 epístolas paulinas. Yo creo que Hebreos debe estar incluido en las 14 epístolas de lo que es el apostolado para los gentiles, para ti y para mí. No, escuche bien esto. Escuche bien esto. Cuando Hebreo escribe, la gracia entró en acción, pero todavía los sacrificios estaban en acción. Hay un tiempo de transición aquí. ¿Por qué razón? Porque los cristianos primeros en Jerusalén, los cristianos que vienen del judaísmo, ellos continuaron yendo al templo. La Biblia nos dice claramente, Juan y Pedro a la hora de la oración subieron al templo. ¿Se acuerda del milagro ahí en el capítulo 3 del libro de los Hechos, en la puerta de la Hermosa, ahí en el templo? Subían a orar al templo. Los creyentes que venían del judaísmo continuaban yendo al templo y continuaban guardando algunas cosas. No había una claridad todavía en cuanto a todo lo que incluye este nuevo pacto de gracia. Por eso que Pablo fue escogido, separado por el Señor, para explicar el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Quiere decir que nadie, ninguno, inclusive los apóstoles de Jerusalén, ellos todavía no entendían bien esto. El Señor separó a Pablo para explicarlo. ¿Me está siguiendo? Bueno, y mismo Pedro dice, Pablo habla de algunas cosas que son difíciles de entender. Pablo estaba en otro nivel, hermano, porque él había sido fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día. Él había sido un maestro de la ley, había estudiado en la mejor cátedra de enseñanza del antiguo pacto que existía. A los pies de Gamaliel había sido educado, había estado en las mejores escuelas. Pablo era un erudito, un hombre que hablaba varios lenguajes y entendía bien el texto antiguo. A él lo levanta Dios para explicar ese texto antiguo y decir, bueno, esto es lo que la ley estaba diciendo, esto es lo que los profetas estaban diciendo. Y Pablo te va dando la interpretación de cada una de las cosas. Eran los símbolos, eran aquellas sombras que aparecían, que apuntaban a un cumplimiento, note la palabra cumplimiento, pero que todavía no había llegado. No, note la palabra cumplimiento, ¿no? Aquí dice el texto en hebreo, lo que se hace viejo está próximo a desaparecer. Se hizo viejo, todavía estaban los sacrificios, todavía la gente seguía yendo al templo. En los gentiles la cosa ya empieza a ser diferente, porque entre los gentiles los cristianos, los creyentes se juntaban en casas. Ellos no se reunían, no necesitaban subir a ningún templo, no había templos. Los templos que había en el mundo gentil eran los templos paganos de las diosas y templos del paganismo, pero ellos se reunían en casas. Era la iglesia en casa. Ellos se reunían en casas. Y los que estaban en Jerusalén todavía continuaban yendo al templo. ¿Qué sucede? Que en el año 70 viene un juicio, porque esto es un juicio. Por haber negado al autor de la vida, Dios viene sobre Jerusalén. El Señor viene en juicio y usa a los romanos. Y los romanos entran y destruyen la ciudad, el templo, destruyen todo. Ahí terminan los sacrificios. Ya no hay más templos judíos. El segundo templo, que es el templo de Herodes, que era el que estaba en pie, es completamente destruido. Y desaparece el culto, escuche bien esto, judaico, ceremonial, aparece completamente de Israel. Sí, quiere decir que el judaísmo que usted conoce hoy en día no es el judaísmo que se practicaba antes del año 70 después de Cristo. Ese era un judaísmo de ceremonia, era ceremonial, donde habían sacrificios. En el judaísmo hoy en día ellos no matan a ningún animal, ellos no hacen ningún sacrificio. Ellos están diciendo que están esperando regresar a los sacrificios de nuevo. Por eso es que tenemos un problema grave con aquellos que en la escatología cristiana andan diciendo que se necesita un tercer templo, me está viendo acá, donde judíos y gentiles van a subir otra vez a
a ofrecer sacrificios, lo cual no es necesario porque el sacrificio de Cristo es perfecto y es para siempre. Y el pacto de gracia es el último pacto, es completo, es perfecto. La ley no pudo perfeccionar nada, dice Hebreos. Este pacto es completo y usted no necesita regresar a la ley para nada. Decirle a usted que usted va a subir a Jerusalén cada año a ofrecer sacrificio es regresarlo a un pacto que tenía defecto. Es regresarlo usted a las sombras y a los símbolos que ya se cumplieron. ¿Cuántos están entendiendo esto? Dígame, yo soy un entendido en esta hora. Estaba a punto de desaparecer y diga conmigo, desapareció. Diga, desapareció. Ahora, vamos a explicar, segundo, ¿qué significa que Cristo vino a cumplirla? De acuerdo a lo que leímos ahí en Mateo. ¿Qué significa que Jesús vino a cumplir la ley? ¿Sí? Bueno, note que ahí en Mateo capítulo 5, verso 17, Jesús no solamente menciona la ley, también menciona los profetas. El antiguo pacto presentaba símbolos y tipos sobre la persona de Cristo. Y de entrada le voy a decir algo. Cristo es el cumplimiento. Por eso es que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él vino a cumplirla porque Él es el cumplimiento de los símbolos, de las sombras y de las profecías. Todo lo que... Venga conmigo. Aquí, escuche bien. En Mateo ahí dice la ley y los profetas. No dice la ley solamente, dice la ley y los profetas. Él no vino a abrogar la ley y los profetas, él vino a cumplirla. Él vino a cumplir todo lo que los profetas habían dicho de él. Él es el cumplimiento de lo que dijeron los profetas. Él es el cumplimiento de lo que dijo la ley. La ley estaba llena de predicciones. Decía cosas que apuntaban a Cristo. Cuando usted se va al tabernáculo, usted ve a Jesús en tipología ahí. En todo el tabernáculo. Cristo es el cumplimiento de esos símbolos. Es decir, los cumplió. Es profecía cumplida. Dígalo conmigo, es profecía cumplida. No es símbolo, es realidad cumplida. Jesús es el cumplimiento de lo que la ley y los profetas habían anunciado por medio de símbolos, la ley y profecías, los profetas. Eso es. Si usted viene conmigo a Hebreos capítulo 9, venga conmigo a Hebreos capítulo 9. Estamos avanzando, ¿sí? Gloria a Jesús. Si tiene alguna pregunta, hágala ahí en los comentarios. Si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo, amados, y presione la campanita para que le lleguen notificaciones, ¿sí? Hebreos capítulo 9, vamos a comenzar acá. Capítulo 9. Y le voy a leer acá del 1 hasta el 12, creo, más o menos. Dice aquí, ahora bien, venga conmigo, vamos a ir tomando notas aquí. Aún el primer pacto, hablando de la ley, primer pacto, tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Diga conmigo terrenal. Terrenal. Era hecho de mano, era hecho con manos, por manos. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Verso 4. El cual tenía un incendiario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Pablo dice, ahora yo no me voy a meter en esto, o el escritor de Hebreos, ahora no me voy a meter en esto, pero nada más quiero mencionar algunas cositas que estaban ahí en el tabernáculo. Verso 6 dice, así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. El culto pertenece a lo que se hacía en la ley, ¿sí? Hoy en día los hermanitos le siguen llamando a lo que hacemos en la congregación, le llaman culto todavía. Fíjese la mentalidad que tenemos, ¿no? Pero bueno, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez
al año, no sin sangre. Aquí está la sangre, que es tipo o símbolo de la sangre de Cristo, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia. Diga conmigo, pecados de ignorancia. ¿Por qué son pecados de ignorancia? Porque si hoy en día el Señor ya te quitó el pecado fue quitado. Acuérdense que Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si el pecado fue quitado y tú sigues ofreciendo sacrificios por el pecado, si tú sigues pidiendo perdón por algo que Cristo ya perdonó, entonces son pecados de ignorancia, porque ya no están ahí. ¿Está siguiendo? Bueno, del pueblo. Dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado, diga aún. Quiere decir que esto es temporal, porque todavía no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Se necesitaba un sacerdote que fuera figura, que fuera símbolo. ¿Me está oyendo acá? Y que entrara en un lugar, en un tabernáculo hecho de manos, porque todavía el camino al lugar santísimo que lo abrió Cristo no había sido hecho. Y si usted se da cuenta, históricamente, cuando el Señor es crucificado, dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Cuál es el simbolismo de esto? Cuando el velo del templo se rasga de arriba, ¿qué es lo que está diciendo? Ya ahora tenemos nosotros entrada continua, ¿me está oyendo?, al lugar santísimo. ¿Qué cosa es el lugar santísimo? Donde está la presencia de Dios. En el tabernáculo ahí estaba el arca y ahí estaban las tablas y estaba la vara de Aarón y un poco de maná, todo eso estaba ahí. Pero el Señor decía que Él habitaba ahí, ese era el lugar de habitación de Dios. ¿Me está siguiendo acá? En el nuevo pacto nosotros fuimos llenos del Espíritu de Dios, fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo. El Señor vino a habitar dentro de nosotros y nosotros nos convertimos en el tabernáculo de Dios. Por eso es que Pablo dice, si este tabernáculo se deshiciere, hablando del cuerpo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros en el nuevo pacto no andamos haciendo énfasis en edificar templos, porque nosotros somos el templo, porque Dios no habita en templos hechos de mano, Dios habita en nosotros, que somos el tabernáculo, somos el templo. ¿Cuántos están conmigo acá? Por eso es que ya no se necesitan más templos también. No, olvídese del tercer templo. Yo tengo un par de videos por ahí dedicados al tercer templo. Búsquelos aquí en el canal para que se le quite la confusión de una vez y por todas. Sí, no había sido, quiere decir que si no había sido manifestado el camino al lugar santísimo, por eso es que tenían que seguir guardando la ley y los mandamientos. Pero una vez que es manifestado Cristo, ya no es necesario. Entre tanto, dice aquí que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Dice claramente aquí, versículo 9. Lo cual es símbolo. Ahí está. Claramente. Diga conmigo, símbolo. Todo lo que la ley hacía era símbolo. Símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden, dice, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Quiere decir que tú ibas y el sumo sacerdote ofrecía sacrificio y luego al próximo año tú regresabas otra vez con otro animal y lo volvían a sacrificar, derramaban la sangre que era simbolismo de la sangre de Cristo, pero no podía perfeccionarte conforme a la conciencia. Tu conciencia de pecado continuaba, tú seguías siendo pecador. ¿Qué sucede? No, escúcheme bien, cuando digo pecador no me malentienda, porque hay algunos que se van por la tangente y dicen, es que ahora ya yo no soy. No, tú pecas todavía, aunque estás en Cristo. Tu pecado no es tomado en cuenta. Dice el Señor ahí en Hebreo, no me acordaré más de sus pecados, ni de sus rebeliones. El Señor no se acuerda. Tus pecados el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente para limpiar tu pecado, pasado, presente y futuro. ¿Me está siguiendo acá? Pero en la ley, tú tenías que regresar cada año y tenías conciencia de pecado. Tenías conciencia de pecado. El pastor que todos los domingos está hablando de pecado y pecado y pecado y que esto es pecado y esto lo otro es pecado y ten cuidado y que el pecado y el pecado es pecado, lo que le está haciendo al pueblo es poniéndole conciencia de pecado. No les habla de justificación, les habla de pecado todo el tiempo, ¿sí?
Aquí dicen qué consistía, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. Porque era lo que hacías, lo que se toca, lo que hacías con tu carne. Tu espíritu no era perfeccionado. Y aquí dice claramente hasta cuándo. Y hay un límite. Dice impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Claramente el texto le está diciendo a usted que la ley era temporal. Los sacrificios, las ceremonias eran temporales. Eran temporales. La ley es temporal. La gracia es eterna. ¿Cuántos están conmigo aquí? Fueron impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Quiere decir que estos eran símbolos que no tenían cumplimiento todavía, y mientras no tuvieran cumplimiento, se tenía que seguir haciendo el ritual. Pero, dice el verso 11, pero, diga conmigo, pero, aquí está. Pero, esto cambia todo. Pero estando ya presente Cristo, diga conmigo presente. Por eso es que nosotros vivimos en una realidad presente, vivimos en una realidad de cumplimiento. Nosotros vivimos en lo que Cristo ya hizo, no en lo que apuntaba al futuro. Aquello era algo que no tenía todavía cumplimiento. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró, diga aquí, una vez para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Diga, una vez para siempre. Por eso es que tú eres salvo una vez, una sola vez. Por eso es que la salvación es segura y es eterna. Tú no te puedes estar salvando todos los domingos y caer y volver a regresar. Eso no es así, amado. Una vez que Dios le salvó a usted, esa salvación es perpetua y es eterna. Eso no se mueve. Me está siguiendo acá. Es segura. La salvación es segura. ¿Sí? Una vez para siempre. Diga conmigo, una vez para siempre. Hay mucho más acá que desempacar. Pero lo que yo quiero en esta hora dejar con usted es que aquí dice que estas cosas eran símbolos. Diga conmigo, símbolos. Diga aquí, símbolo. Para el tiempo en que eso estaba sucediendo. Pero una vez que vino Cristo y ofreció un sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre, entonces se acabaron los símbolos. Él fue el cumplimiento de los símbolos. Entonces, cuando Jesús dice ahí en Mateo, capítulo 5, que yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla, la ley y los profetas, que lo que está diciendo es que él vino a hacer el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de los profetas. Cumplir no quiere decir que vino a guardar la ley, sino que vino a terminarla, amados. El fin de la ley es Cristo. Ya lo leímos. El fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Hebreos 10. Mire este texto, qué tremendo aquí. ¿Cuántos están siendo edificados en esta hora? Dígame que está recibiendo algo, ¿sí? Hebreos 10, dice el verso 11. Y el tiempo se nos está corriendo. Voy a tratar de ir cerrando esto ya. Pero mire esto, quiero dejarle con estas joyas antes de irme. Sí, Hebreos 11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos, diga conmigo, los mismos sacrificios. Lo mismo. Que no dice que nunca pueden quitar los pecados. Ya le dije anteriormente, lo que hacía el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo, los sacrificios que ofrecía, no podían quitar el pecado. Pero Cristo sí. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, ¿cuántas veces, amados? Dígalo conmigo aquí. Una vez, para siempre. ¿Cuántos sacrificios? Un solo sacrificio. Por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántas veces, amados? Una vez. Se ha sentado a la diestra de Dios. Para concluir, amados, en este nuevo pacto, en esta nueva economía de Dios, la salvación en este nuevo pacto es por la fe de Jesucristo
y no por las obras de la ley. Yo creo que eso le voy a dar un par de textos para que usted se los lleve. Escuche bien, muy importantes, que estos son textos que dan seguridad. Quiero dejárselos a usted antes de irme, para que no quede duda. Entonces ahí despejamos, amados, dos debates o dos argumentos. Hemos derribado dos argumentos. El argumento de que Pablo guardaba la Torah y porque la ley es santa y justa y nosotros tenemos que guardarla porque es santa y justa. Ya le expliqué por qué era santa y justa y para qué era. Y también de que Jesús no vino a abrogar la ley sino a cumplirla. Lo siento por nuestros amigos, ¿cómo se dice? Adventistas del séptimo día o sabáticos, porque cumplirla lo han interpretado de una manera muy incorrecta. Cumplir quiere decir que Cristo es el cumplimiento. Se lo dije anteriormente, grábeselo, mire, grábese esta frase: Jesús es el cumplimiento de lo que la ley y los profetas habían anunciado. Dígalo conmigo, Jesús es el cumplimiento. Él vino a cumplir la ley. ¿Qué vino a hacer? A traer el cumplimiento de lo que se había anunciado. Y una vez que lo cumplió, dice, una vez ya ha estado presente Cristo, ya no hay más tabernáculo hecho de mano. Se acabó la ley, no hay ley. Por eso que yo digo que la religión judía se acabó, hermanos. No se me enojen, no me digan que soy antisemita y cosas así. Yo los amo a ellos de tal manera que quiero que entren al redil. Pero la única manera de entrar es Cristo. Usted guardando ceremonias. A mí Latinoamérica, le voy a decir una cosa a mí que me entristece en Latinoamérica. Yo entro a ciudades y llego y veo cómo se disfrazan de judíos y se disfrazan con las banderas y los ropones y las danzas judías y canciones judías y judaísmo, Israel, a tal manera que hay una adoración con un pedacito de tierra ahí en el Medio Oriente. Yo amo a Israel, amados, pero mi Jerusalén es la de arriba. Ahí lo dice Gálatas capítulo 4. Claramente, la Jerusalén actual dice está en esclavitud. La nuestra es la de arriba. ¿Me está siguiendo? La que va a descender del cielo. Esa es nuestra Jerusalén, la nueva Jerusalén, la Jerusalén de arriba. Entonces, y usted dice, ¿cómo hermano? ¿Y cuál es entonces el plan con los judíos? Bueno, claramente el Señor derribó la pared. Y voy a dedicar un estudio completo a esto. Derribó la pared que había y que nos separaba. ¿Sí? Bueno, aquí dice el texto en Romanos capítulo 3, verso 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, diga, sin las obras de la ley, sin los mandamientos. Eres justificado por fe solamente, justificado por fe solamente. Hechos capítulo 13, miren nomás lo que dice aquí. Verso 39 dice, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Diga, por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. No pudiste ser justificado. ¿En quién somos justificados? En Cristo. Dice, en Él, en Cristo, somos justificados. ¿Sí? Gálatas capítulo 2, miren lo que dice el texto aquí. Verso 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ahí está clarito. No puede ser justificado guardando mandamientos. No es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Diga, por la fe de Jesucristo. Y esa fe no es de nosotros, para empezar. Dice Efesios capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios. Quiere decir que aún la fe que necesitabas para ser salvo, Él te la dio. Tú no pudiste trabajarla para que no haya confusión. La fe es de Jesucristo, no es tuya, es de Jesucristo. Es por la fe de Jesucristo que tú has sido justificado, que quiere decir que estás bien con Dios, has sido hecho justo
y la ley no fue escrita para el justo, fue escrita para el impío. Ahora se recuerda. Sí, diga conmigo, yo soy justo, la ley no fue escrita para el justo, fue escrita para el impío. Sí, y Romanos capítulo 2, ahí dice el verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Si esto le ha sido de edificación, amado, dele un like y suscríbase al canal. Aquí le voy a dejar más material. Bendiciones de lo alto. Seguimos adelante.